Bueno, para iniciar esto, tenemos 2 horitas, así que vamos a comenzar diciéndoles primero que nada que para mí es realmente un honor estar ante ustedes y poder hablarles de lo que es mi rol o mi tarea, ¿no? Compartirla con ustedes. Y por supuesto, yo sé que aquí va a haber muchos pinelistas, ¿no es cierto? Y también muchos... A ver, ¿cuántos pinelistas hay aquí? ¡Wow! ¡Qué bien! Y qué bien por los que no lo son y que vamos a ver cómo este tema funciona. Vamos a experienciar algo. Y sobre todo, para mí es importante porque este año, en julio de este año, en junio, perdón, de este año, cumplimos 25 años del método en expansión, lo que para mí es realmente el mejor regalo que he recibido, creo yo, en mi vida, aparte de mis hijos, por supuesto. Pero ha sido un regalo maravilloso, saber que estamos expandiéndonos por el planeta, pero sobre todo por América Latina. ¿Por qué por América Latina? Porque tenemos un rol que cumplir. Y de todo eso vamos a comenzar a hablar. ¿Por qué la pineal es un tesoro en América? Para eso lo primero es que nos remontemos un poco a su historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un plan para América que se elaboró al principio de los tiempos. Fue cumplido en cada, digamos, por quienes estaban comprometidos en su realización. Procesos a veces muy difíciles, algunos dramáticos, muy dramáticos, y otros solidarios y amorosos, y también victoriosos. Hasta hoy, donde este gran plan debe manifestarse. Ya todos sabemos que estamos en un periodo crucial, estamos en un cambio planetario, en un proceso que se llama el Gran Cambio, y no nos podemos hacer los locos ni los lesos. Locos somos todos, eso sí, pero los lesos no nos podemos hacer. Tenemos que saber que cada uno de nosotros es responsable de lo que suceda con nuestro planeta. ¿Por qué? Porque depende de cómo nosotros actuemos, cómo nosotros creamos nuestra cotidianidad de vida, va a ser los resultados que vamos a ver en el planeta. Se habla hasta de líneas de tiempo. Se habla de la línea catastrófica y la línea positiva. Y dentro de eso, obviamente, estamos eligiendo la positiva. Miles de efectos y eventos se están manifestando que nos van señalando que vamos ganando. Pero eso no significa, porque la victoria aquí no significa que ya hemos tenido victoria. La victoria se gana cada día, a cada momento, en cada instante de nuestra existencia. Hoy día somos victoriosos. Mañana, el mañana nunca llega, siempre es en el hoy. Por lo tanto, hay que mantenerse siempre en conexión, siempre en amor. Eso es una de las claves fundamentales. Pero bueno, vamos a seguir entonces. ¿Quiénes son los responsables para llevar a cabo esto? Nosotros, toditos nosotros. Nadie se puede escapar. Eso de decir, hay que hacer tal cosa o la crítica constructiva, ¿no? ¿Por qué no harán tal otra cosa ellos en vez de hacer esto, deberían hacer esto otro? No. Esto empieza por casa. Pasemos al siguiente slide. Y este es un congreso de paz. Y justamente el mensaje que trae el método es transformarse en un ser de paz. Un ser de paz es un ser feliz, es un ser pleno, es un ser que aprendió a amar, es un ser que irradia, es un ser que se ha recuperado, que se da cuenta, que se ha conocido a sí mismo, que es lo que todos esperamos. Entonces, para hablar de paz, promover la paz, lograr la paz, se puede, pero para eso primero hay que ser un ser de paz. Ser un ser de paz. Parece tan fácil. Y es simple,
súper simple, como ustedes van a ver. Desde el punto de vista humano, fácil no es. Porque nos falta, ¿no?, cualquier cosita para que saltemos, nos emocionemos más o menos, nos enojemos, en fin, ¿no? Bueno, ser un ser de paz significa ser feliz primero. Pero para ser feliz hay que saber amar. Lo que decir, una palabra muy bonita, muy usada. ¿Pero qué es ese amor? Vamos a hablar de eso también. Pasamos al siguiente slide. La glándula pineal. Bueno, la glándula pineal es un nombre, porque hoy día está muy conocido la glándula pineal. Yo me acuerdo cuando recién empecé hace 25 años, ni siquiera sabían dónde estaba ubicada, y la ubicaban en lugares de lo más impresionante. Los beneficios que tenía la glándula pineal se sabía muy poco. La medicina apenas, digamos, tenía un par de investigadores que estaban, Piero Paoli y Russell Reiter, que eran en Estados Unidos, eran los únicos que habían tratado el tema un poco más profundo. Pero fuera de eso, no había más. Sin embargo, esto ha sido conocido desde siempre. O sea, entonces un nombre para conducir al origen. Y desde el método, esto es lo que se plantea, es un camino más serio de lo que parece. Mucho más serio de lo que parece. Si bien hoy día se habla de la pineal, se habla de activación de la pineal, se habla de todo eso, qué bueno, maravilloso. Pero hay que saber algunas cosas. Hay que saber que la activación de la pineal es para recuperar la herencia creadora, para recuperar nuestro origen, nuestras potencias originales, nuestro real poder creador que nos devuelva nuestra herencia. Asumir también es para asumir responsabilidades, para crear en perfección, porque eso es lo que tenemos que aprender, a crear en perfección, porque nosotros somos los gestores del nuevo mundo. Recuerden, nadie va a hacer la tarea por nosotros, pero cada uno de nosotros es igualmente importante que el resto, y que el resto de la humanidad. Todos tenemos un rol. Ni nadie es más que el otro. Y si alguien lo vemos más bueno, lo vemos más radiante, lo vemos más feliz, lo vemos más cooperador, es como dice un maestro, hay más de Dios mismo en él. No hay uno más avanzado que otro, sino más de Dios mismo en él. Porque ahí vamos acercándonos a nuestro origen. Bueno, sus claves han estado en todas las enseñanzas espirituales ancestrales, cuando ciencia y espíritu eran uno. Pasamos al siguiente slide. Y también encontramos que las claves fueron ocultadas, como les decía cuando recién comencé a hablar, por los mismos hombres. Propósito, no importa cuáles fueron los propósitos, el tema es que sí fueron ocultadas. Y algunas transformadas. Transformadas a lo mejor para ser más entendible, para, en fin, deformadas o podríamos decir incluso esquematizadas, rodeándolas del no se puede, no hay que hacer esto, está prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, otra condición, hasta que el gran plan universal lo manifieste en América, continente responsable de dar ejemplo al mundo, iniciando el encendido. Sí, porque hay que encenderse. El encendido, aparte de que hay encendidos que nos han ayudado mucho internamente, como son, por ejemplo, los fuegos Oma o los fuegos sagrados, que yo sé que las saumadoras, ¿no?, que hay muchos que han hecho grandes trabajos en nuestro Santiago, por lo menos, y en otros lugares. Hay un encendido interno. Hay un encendido interno que todos nosotros deberíamos tener. Ese encendido interno es el que vamos a aprender hoy día en el ejercicio final.
Eso vamos a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a ver, está también que yo quiero decir todas las condiciones de la glándula pineal, porque el método las tiene. Si yo las tengo acá como ayuda a memoria, que tengo mi, ¿cómo se llama? Mi torpedo. Entonces, hasta que el gran plan universal lo manifiesta en América, que es el continente responsable de dar ejemplo al mundo, iniciando el encendido. Eso no quiere decir que en otras partes no estén trabajando, no estén haciendo las cosas bien, no estén preparados. En todas partes, en todo el planeta, estamos todos los que somos servidores de este gran plan. Pero a América le toca un rol especial. Lo vamos a ir viendo también por qué. Todos los servidores en el planeta, en sus diferentes tareas y roles, todos estamos listos, ¿no? Están en sus puestos, pero esperan por nosotros, los latinoamericanos sobre todo, en realidad todos los americanos. Pero como América para algunos solo significa una parte del continente, yo entonces agrego latinoamericano, ¿no? Para que entendamos que somos todos. Pasamos al siguiente, donde empieza a hablar ya de profecías. Yo sé que con Chamalú vieron algunas profecías, por ahí me contaron, desgraciadamente no alcancé a llegar a la charla de él. Pero esta profecía tiene una historia. Cuando el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte en el lugar del jaguar, América esplenderá en luz e iluminará el mundo. Esto yo lo aprendí en El Salvador, en Centroamérica, sabiendo que esta profecía es una profecía inca también, pero es una profecía andina. Y lo supe a raíz de que pocos años atrás, se había hecho una posta de pueblos originarios en los cuales habían partido de Canadá, digamos el extremo norte de América, y de la Patagonia, del extremo sur de América, para ver si la parte de la profecía se hacía real, por lo menos en su parte externa. Y empezaron a hacer esta posta para ver dónde se iban a encontrar. ¿Esto por qué? Porque el cóndor del sur está en nuestro escudo chileno y es símbolo de la cordillera de los Andes. ¿Por qué también de Argentina? Porque también vinculan al cóndor con Argentina, o sea, es del sur. El águila es del hemisferio norte de América, es el símbolo de la bandera mexicana y el símbolo también en Estados Unidos. ¿Y el jaguar? Entonces, el símbolo del jaguar está en Centroamérica y quien lo detenta con una historia muy concreta es El Salvador. Pues lo que sucedió fue que la posta se dio mágicamente, el encuentro del sur con el norte se dio en El Salvador. Y no fue porque coincidieran geográficamente esta posta en tiempo y en kilometraje, sino porque hubo eventos que fueron dilatando algunas postas para llegar justo a coincidir, nada menos que en El Salvador, cuyo símbolo es el jaguar. Entonces, ellos dijeron, esta es la primera parte cumplida, o sea, nosotros ya hemos comprobado que eso en el plano físico está listo. Y ahora les toca al pueblo, les toca a Latinoamérica, a los seres que pueblan Latinoamérica, les toca llevar la parte interna, realizar esta profecía. Luego había otra profecía. Vamos a ver algunas porque son muchas las que hay hoy en día. Esta profecía es una profecía inca que dice: cuando el Pachacuti de los 500 años de purificación, el inca rey de Paititi volverá del Ucupacha, mundo del interior, al Caipacha, mundo de superficie, para el retorno de la luz, el arribo del tiempo nuevo, el quinto sol. Fíjense que aquí hablan de 500 años. Obviamente que ha sido seguramente una traducción a lo que podría ser
para nosotros significaba 500 años, pero en el fondo eso es lo que esta profecía dice. Esto pongan atención a eso, las profecías tienen que ver con un tema de los 500, quinto sol, 500 años, 5 niveles, etcétera, en lo cual estamos coincidiendo con esta época, que sería a 500 y un poco más ya de la llegada de Colón a América. No vamos a hablar de descubrimiento porque sabemos todos que América no fue descubierta por Colón. Colón vino con otra onda, otra tarea que también la vamos a ver muy rápidamente, por supuesto, porque no es la idea. Y vamos a otra profecía, porque le van a ver ustedes por qué estoy poniendo las profecías cuando vamos a hablar de la pineal. Precisamente porque la pineal nace en América. Y ustedes van a ver por qué. Y por qué es un tesoro americano. Entonces es necesario que nosotros sepamos cuáles son los antecedentes que hay para hacer tan importante nuestro continente, para hacer tan importante nuestro rol en general. El calendario azteca señala estos tiempos a través de sus 5 códigos. Ahora son 5 códigos, también habla de eso. La casa del águila. Esto solamente lo voy a mencionar porque no vamos a analizar ahora. Tonatiuh, el niño resplandeciente. El quinto sol, que es el sol de nuestro tiempo. El sol de nuestro tiempo. El águila que asciende y el retorno a la luz. Todas estas profecías tienen la característica de un retorno a la luz, de un entrar en una sintonía distinta que va a ser maravillosa. Esa es la característica que tiene la mayoría de estas profecías. Y por último tengo la profecía de Moctezuma, de México también, que él, cuando es tomado prisionero, ¿ya? Él dice, le deja una herencia a su pueblo y dice: yo sé que los hijos de los aztecas, hoy aplastados, vivirán, y más allá del tiempo de sus sufridos errores, surgirán y tomarán su lugar, el lugar del esplendor entre las naciones inmortales de la tierra. Esto que les doy a conocer me ha sido revelado. Guarden estas palabras, oh Tula, repítanlas a menudo, hagan de ellas un grito del pueblo, una tradición sagrada. Déjenlas deslizarse a través de las generaciones, una de las cuales entenderá al final el significado verdadero de las palabras libertad y Dios, ahora oscuras a mi entendimiento. Y entonces, no hasta entonces, será el nuevo nacimiento y el nuevo mundo. Como todas, de una u otra manera, van coincidiendo en confiar en esta generación, en la de ahora. Confían en nosotros, nuestros ancestros, nuestro pueblo originario. Confían en nosotros. Curioso. Entonces, la pineal. Desde el método, desde este método que cumple un cuarto siglo, muy someramente quiero decirles que tiene 25 años de expansión, pero que en mi experiencia es prácticamente toda mi vida. Pero hubo un momentum de creación y de decisión donde decidí entre un y otro camino, en momento. Esto se los cuento solo por esto, porque todos estamos en eso, siempre decidiendo entre uno y otro camino, entre una actitud y otra actitud, entre una elección y otra, entre un sentimiento y trabajar el sentimiento hacia otro. Elegí el año 79
elegí entre quedarme en el mundo de un sistema que me ofrecía mucho o seguir un sueño que me ofrecía una tarea. Y que por supuesto yo era muy escéptica, hasta el día de hoy lo soy, aunque no lo parezca. Sí, yo creo, no es decir, yo no digo ver para creer, digo experienciar para creer. Soy muy abierta a todo lo que me digan, todo lo que me cuentan, todo lo que se está haciendo hoy día, porque creo firmemente en que todo lo que sirve a la luz, todo lo que sirve al amor, está maravillosamente bien. Pero yo, para mí, en mis cosas, soy escéptica. Entonces, cuando tuve que tomar una decisión entre seguir un sueño, tuve que pedir explicaciones. Y esas explicaciones llegaban, se manifestaban en el plano físico. Tanto así que en ese momento era mi marido, que era peor que yo en ese sentido, terminamos ambos aceptando que aquí había algo muy superior y que valía la pena, como de formación profesional de periodista, seguir la noticia. Y entonces partimos en una aventura que se completó tal cual fue anunciada, paso a paso. Ante nuestro asombro y ante la alegría también de ver cómo se iba pasando. Al regreso, estuvimos en el sur de Francia varios años, al regreso ya con la noticia en marcha, me fui al desierto de Atacama, donde viví 10 años, que fueron uno de los 10 años más maravillosos de mi vida, donde supe lo que era vivir sin nada, pero con todo, donde supe lo que era la opulencia, donde supe lo que era realmente vivir y crear y experienciar y aprender. Entonces, en esa experiencia, en esa práctica de lo que me habían entregado en Francia, aparecen eventos mágicos, milagrosos. Y esos eventos, cuando me voy dando cuenta, estaban ampliamente relacionados con la glándula pineal. En ese momento, nunca imaginé que algún día iba a estar aquí conversando con ustedes para hablarles de eso. Porque yo pensé que yo nunca iba a regresar a la ciudad. Yo pensé que me iba a quedar a vivir para siempre en ese paraíso que había hecho mío. Hasta que me di cuenta de que ese privilegio que yo había tenido, ese descubrimiento a través de mis propias experiencias, no podía dejarlo para mí. Tenía que transmitirlo, tenía que entregarlo. Y ahí me di cuenta que en realidad uno se debe primero a sí mismo para entregar al mundo. No nos podemos quedar en sí mismos, ni tampoco hacia el mundo si primero nosotros no estamos llenos. Por eso hablábamos de que hay que ser un ser de paz primero, ¿no? Para que podamos realmente, cuando queramos exigir paz, primero transformarnos cada uno en ese ser de paz. ¿Por qué? Vamos a ir viendo por qué. Va a darse cuenta que el tema es mucho más profundo de lo que uno se imagina. Vamos al siguiente. Aquí quiero llegar a algo bien importante. Quiero que partamos por la diferencia entre activación y estimulación. Porque lo que vamos a hablar es de activación. Pero quiero decirles que hoy día se usa esta misma palabra para lo que se llama estimulación de la pineal. No quiere decir que estimular la pineal sea malo o que sea contrario a la activación. Es diferente. Pero para que ustedes lo tengan claro, la única activación interna que ha existido siempre es la activación a través de la yoga, a través del Kundalini Yoga, a través de la meditación del tercer ojo,
O sea, primero el ser tiene que llegar al estado de samadhi, para recién poder activar. En ese momento salta el sello memoria de la glándula pineal, o del centro pineal, o del chip pineal, como se llama hoy. Y en ese momento recién empieza el proceso de caminar a través de estas experiencias pineal pituitaria. Lo único que había hasta el día de hoy, o hasta hace, digamos, 30 años atrás, era la yoga, y sigue siéndolo. Lo que sí es un camino largo, y es un camino de perseverancia, es un camino de dedicación, de disciplina, y por supuesto de un muy buen profesor de yoga, mejor dicho, de un maestro. Eso es activación interna. ¿Qué es estimulación? Estimulación de la pineal es cuando se estimula algo externamente para producir un efecto temporal. Tenemos como primer caso las drogas farmacéuticas, drogas psicodélicas, las drogas duras y las drogas blandas, por decir así. Eso produce una estimulación en la glándula pineal. Pero después del proceso natural que da esa estimulación, que no accede a los campos de creación superior, sino que queda en campos de alta creación. En general son los campos en los que uno se mueve de alta creación, que tiene unos viajes maravillosos y todo eso, pero es estimulación. No alcanza a salir hacia su origen. También estimulación es a través de música, a través de cantos, a través de movimientos oculares, a través de ciertos masajes en las áreas frontales. Esos son estimulaciones. Para que tengan claro con respecto a qué es lo de la activación de la glándula pineal. Gracias a los procesos actuales planetarios, gracias al Sol y su sistema solar, el aumento de la intensidad y la periodicidad de las tormentas electromagnéticas que elevan la frecuencia planetaria, la frecuencia del planeta y por lo tanto la nuestra, nosotros podemos decir que ahora sí estamos en condiciones, en la frecuencia aceptable para poder encender los circuitos electrónicos que nosotros somos. Que antes se hacía a través de la yoga, hoy día lo podemos hacer más directamente. Antes nos podíamos electrocutar, por decir así. Hoy día no, hoy día es un paso seguro. Y es un paso tan seguro porque no viene desde lo humano a lo divino de uno, sino que es lo divino que toma posesión de lo humano que somos para encenderlo. Por lo tanto, se acaban los riesgos también. Y eso es parte de las oportunidades que nos da este momento que estamos viviendo. Espero que haya quedado un poco claro esto, ¿no? Y seguimos con lo que sería entonces, es tiempo ahora para poder entrar a la comprensión de la importancia de la activación interna de la glándula pineal, es que es necesario recordar antes. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a irnos al origen. La forma, como diríamos, más simple de que nosotros podamos entender el origen, la encuentro por lo menos en lo que es un caleidoscopio. Todos conocemos el caleidoscopio. Está compuesto de muchos vidriecitos de colores que se mueven, ¿no es cierto?, en cada movimiento y cambian y forman distintas figuras. Aquí yo hablo del caleidoscopio 1. ¿Por qué el caleidoscopio 1? Está compuesto, este caleidoscopio 1, primero que nada, va al concepto que nosotros tenemos hoy día, porque hay un despertar de conciencia que nos lleva a entender que somos uno, que todos somos uno. Y me encantó cuando parte el Inlakesh, ¿no es cierto?, en los mayas, ¿no?, cuando dicen yo soy tú eres yo, somos uno en el fondo. Y hoy día todos hablamos
en todas partes se habla, somos uno. Pero cuando uno dice somos uno, se queda con una tremenda interrogante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo somos uno? A ver, bueno, ahora viene este caleidoscopio. Es como si fuéramos partecitas de Dios, por decir. Este caleidoscopio uno podríamos llamarlo brazo central, Dios, el gran arquitecto, como queramos llamarlo. Fuente de origen, gobierno central, como ustedes quieran. Es un gran caleidoscopio uno, en el que no faltamos ninguno de nosotros, pero ninguno. Van a decir, ¿y los malulos también? También. Ni uno. Ni uno. Y todos somos distintos. No hay uno igual al otro. Somos como chispas de luz, cada uno con su sello distintivo, que con su conjunto conforman el caleidoscopio 1. Y ese caleidoscopio 1 en sí es una potencia creadora. Y nosotros somos como esos pedacitos que se desprendieron de esa potencia creadora y nos vamos por los mundos irradiando y creando en los multiversos. Eso somos. ¿Les gustó? Es rico saberse que somos caleidoscopios, somos luces. Y no hay una igual a la otra, somos irreemplazables, como las huellas dactilares. Aquí tenemos, como dicen, como más arriba abajo, aquí tenemos las huellas dactilares, somos únicos, modelos únicos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Vamos a seguir con los recuerdos. Esta es una frase que a mí me encanta y que todos mis amigos pinealistas acá pues, se van a reír por decir, ya va a salir con esa frase. Pero es el universo. Esto es una frase de la ciencia que está a punto de descubrir la teoría del todo. Y esta es la frase que de alguna manera estaba más en discusión sobre esta posibilidad de descubrir la teoría del todo. El universo es un holograma compuesto de infinitas partes y cada parte contiene en sí el holograma entero. Entonces decimos, ¿y entonces cómo es esto? Nosotros somos parte del universo, somos partecitas o no. Sí. Y entonces, como formamos parte del universo, contenemos la memoria del universo en nosotros. Entonces, el caleidoscopio 1, el holograma del universo, nosotros como creadores vamos conformando ya un entendimiento más cercano a quienes somos. ¿Ya? Seguimos recordando. Somos seres creadores. Y nuestra mayor herencia es que somos seres creadores, que nos hemos apartado del proceso de creación original. Nos hemos desconectado, hemos puesto una barrera de frecuencia, como vamos a ver más adelante, que hizo que nuestro centro pineal, que es el acceso a la creación superior y a los mundos de creación superior, haya quedado atrofiado, tanto en su resultado biológico como en stand-by, como chip especial o chip creador, digamos, ¿no? Todo es creación en permanente manifestación. ¿Eso qué significa? Que nosotros como creadores estamos creando en cada momento de nuestra existencia. Y esto es vital para entender por qué la activación interna de la endorfina es importante. Porque tiene que ver con lo que nosotros creamos. Lo que hacemos cada día, las decisiones que tomamos, las interacciones que tenemos con nuestros semejantes. Todo eso tiene que ver. Nadie busca lo que no conoce. Cuando nosotros nos pusimos esta barrera de frecuencia, cuando creamos entre todos el campo atómico, muchos van a decir, yo no he creado este campo. Es que no sabemos qué es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo vinimos a aterrizar acá? Debe ser sintonía de frecuencia. No hay otra explicación. Por lo tanto, si sintonizamos con esta frecuencia es porque algo tenemos que ver con este campo. Bueno, decía yo, nadie busca lo que no conoce. Otra frase muy mía, muy del método, ¿no? Nadie busca lo que no conoce. Buscamos las cosas cuando se nos pierden, ¿o no? Celulares, llaves,
¿no es cierto? Los niñitos, chicos, en fin, se nos pierde. Lo buscamos ¿por qué? Porque lo teníamos antes. Entonces, ¿por qué buscamos perfección en todo, sabiendo que aquí todo es transitorio? Que nada dura para siempre. ¿Y por qué cada vez que fallamos en algo que creemos que vamos a lograr, nos duele, nos molesta, nos deprime? Porque no nos pertenece. Porque el fracaso no nos pertenece. ¿Por qué? Buscamos la perfección, buscamos la pareja perfecta, el amor perfecto, el trabajo perfecto, la salud perfecta, la inmortalidad, etc. Y cuando lo que creemos que lo tenemos en mano nos desilusiona, se acaba, termina, etc. ¿Por qué seguimos buscando lo perfecto? Y cuando no está, nos lamentamos, nos afecta mucho. Porque a nosotros solo nos pertenece lo perfecto. Porque en nuestro origen está lo perfecto. ¿Dónde está eso? En nuestro código ADN. En nuestro 90% de nuestro código ADN. Esto lo decíamos hace 25 años y mucha gente me decía, pero ¿tú dónde sacas esto? Digo, yo lo sé que es así. Hasta que hace bueno, voy a empezar a dar la explicación porque sé que era así, pero en ese momento no sabía, por algo estaba dictando el método. Pero en lo que había detrás de eso, hoy día, hace 5 años atrás, 8 años atrás, aparece como una experiencia de la ciencia. Dicen, nos acabamos de dar cuenta que ese 90% de nuestro código ADN, que consideramos chatarra, memoria basura, es importante. ¿Por qué? Aquí nosotros solo tenemos un 10% de la memoria de acá, o sea, el 10% con el que trabajamos nosotros para crear, para manifestar, para movernos, para interactuar y para seguir creando este sistema de mundo. Solo tenemos un 10% de nuestra capacidad, porque el resto es un 90% que no podemos utilizar aquí. Por eso era considerado ADN chatarra. Porque no tenía también un par de proteínas que decían que servían y que esas no estaban ahí, entonces lo desecharon muchos años. Hasta que hoy día empiezan a hacer experimentos. Experiencias sobre todo en laboratorios rusos, hicieron muchas. Y ahí van descubriendo que se estimula esa memoria, no la pueden activar, se estimula a través de impulsos de luz. Curioso. Impulsos de luz que hace que los que se prestaron para los experimentos empiecen a tener algunas experiencias paranormales, por decirlo así. Unas experiencias, digamos, más allá de lo que nosotros acostumbramos. Y entonces por eso dicen, solo se puede acceder a esa memoria desde un campo superior de luz. ¿Por qué? Porque obviamente si no podemos utilizar ese 90% de nuestra memoria al origen, donde está en la memoria de la perfección que teníamos cuando veníamos en caída, diríamos, para acá, o en densificación hacia acá, era perfecto. Éramos, quiero decir, en el tiempo nuestro, pero en el tiempo cósmico, diríamos, somos. Porque nunca hemos dejado de ser. Porque eso somos en nuestro origen. Y eso es lo que estamos recuperando hoy día para poder también recrear o crear este planeta. Crear nuestros propios ambientes. Crear en perfección nuestros propios seres, nuestros entornos, y de ahí irnos ampliando en esta radiación hacia el resto del universo. Ustedes van a decir, ¿cómo vamos a irradiar el resto del universo? Espérense la noticia que les tengo. Ya, vamos a seguir, ya van a ver la noticia. Primero vamos a decir que somos seres electrónicos, es una cosa que tenemos que entender. Somos seres luz. Cuando se habla, de muchos hablamos, ¿no es cierto?, de los seres luz, estos seres que están, ¿no es cierto?, en campos superiores, en fin, maestros, y los llamamos seres luz. Y cuando uno dice, ¿tú qué eres?
no sé, no soy un ser tipo, somos seres luz. En nuestro origen todos somos seres electrónicos. Basta ver nuestro sistema nervioso, basta ver la ingeniería que tenemos dentro, basta ver las reacciones nuestras, basta ver nuestro mundo de creación, basta ver los resultados que hemos generado como sistema, para saber que sí, hay algo en nosotros que no es la densificación en la cual nos encontramos. Entonces, somos seres electrónicos, luz densificados a este campo atómico, que es de bajo voltaje, limitados en ese voltaje. El campo atómico, como todos los campos estos, tiene un menos y un más. Y nosotros estamos como encerrados en esta caja, moviéndonos en esta frecuencia de creación, solo usando un 10% de nuestra memoria, un 10% de nuestras capacidades, un 10% de nuestro potencial creador. Y así con eso nos hemos batido, más o menos, pero nos hemos batido en esta forma de crear. Tenemos la capacidad de crear, la capacidad de transformar y la capacidad de irradiar cualquier, además, cambiar cualquier resultado. Nosotros podemos cambiar cualquier resultado. ¿Pero de qué depende todo eso? Vamos, ¿dónde está tu atención? Es lo que entra en tu vida. Si estamos creando desde la necesidad, desde la carencia, desde la tristeza, desde la decepción, desde el miedo, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque son sentimientos de baja frecuencia. Porque ponemos la atención en lo de baja frecuencia, en lo negativo. Entonces las cosas no resultan. Un datito para los que oran, los que rezan. La oración es una tremenda fórmula de conexión. Tremenda. Pero depende cómo rezan. Si rezan desde la carencia, oh Señor, yo que sufro tanto, yo que estoy terrible, por favor, socórreme, ayúdame, no pasa nada. Pero si yo rezo con amor, uy, qué maravilla, conectarme con Dios, conectarme con el Padre, o conectarme con Jesús, conectarme con lo que sea mi camino, en el caso de las vidas religiosas, ¿no es cierto? Se puede producir el milagro, porque lo que yo ordene en nombre de mi Padre funciona, pero no es la carencia. El miedo es la más baja frecuencia y todos los errores que nosotros tenemos, todos, absolutamente todos, provienen del miedo, todos. Empiezan a buscar nomás, se van a dar cuenta. Partiendo con las cosas más simples como es la mentira, por ejemplo. No miente por miedo, siempre. De una u otra razón. Bueno, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. ¿Quiénes somos? Somos seres de energía, emisores y receptores electromagnéticos. Esto es bien importante que lo tengamos para que vayamos viendo cómo nosotros vamos enganchándonos en esta creación y cómo somos de responsables en todo lo que está pasando en el planeta. Eso significa que nosotros, al interactuar entre nosotros, al combinar entre nosotros, al crear entre nosotros, al pensar, al tomar decisiones, al crear algo específico, más específico, estamos generando una malla creadora alrededor del planeta. Una malla, por supuesto, en lo real, que es en lo invisible. Nosotros no lo podemos ver, pero sí lo vamos a sentir. Esta malla se alimenta en cada instante, en cada momento de creación nuestro, tanto en alta como en baja frecuencia. Y eso determina la calidad del resultado, incluso de los fenómenos atmosféricos, de los fenómenos telúricos,
Aprovecho de decirles algo que no estaban en lo que iba a decir hoy día, pero la fuerza de la naturaleza, así como nosotros nos hemos desprendido de la conexión original, la fuerza de la naturaleza son de muy alta frecuencia porque están íntimamente vinculados al potencial original, a la gran creación de los multiversos, de todo eso. La fuerza, como toda la naturaleza, tienen altísima frecuencia. Y nosotros, según la Maya, cuando vienen los procesos, de hecho, les voy a contar una cosa. ¿Por qué digo eso? Nosotros aquí usamos lo que se llama la electricidad alterna, la corriente alterna, que es una corriente creada, digamos, artificial, por decirlo así, que va siempre de polo a polo, que es la corriente que usamos en el campo atómico, de polaridades separadas, ¿no? Pero hay una corriente, la corriente de la naturaleza es corriente continua, que va siempre hacia arriba y siempre hacia más luz, por lo tanto es tremendamente poderosa. Para que las cosas no sean violentas, nosotros tenemos que sintonizar en frecuencias con esa fuerza. Así se produce la armonía de los eventos. Los eventos tienen que ocurrir, pero pueden ser suaves, pueden tener otros resultados, pero van a depender del encaje de frecuencia. Si la malla está en alta frecuencia, podemos sintonizar con esos eventos de alta frecuencia que son la fuerza de la naturaleza. Explicado, por ejemplo, un huracán, para que entendamos lo que es la malla en relación a la fuerza de la naturaleza, vamos a explicar el proceso de la formación de un huracán. Un huracán se forma por la mayor lejanía que hay entre las corrientes cálidas de la marina y las corrientes frías atmosféricas. Cuando más distancia hay, más frías son las atmosféricas y más calientes son las del océano, más fuerte es el huracán. Ese ejemplo, para que tengan una idea, la relación que hay en la malla creadora nuestra, su frecuencia y la frecuencia de la naturaleza. ¿Podemos parar terremotos? Podemos parar terremotos y transformarlos en temblorcitos suaves. Podemos hacerlo. ¿Podemos disminuir un huracán? Podemos. Pero no solo nosotros, sino que la fuente generadora conectado a nosotros para producir este evento co-creador. Fuente, equipo. Volverse a conectar, volverse a vincular electrónicamente, sacando la barrera de frecuencia en la cual hemos caído. Nosotros, como decía, estamos insertos en la red neuronal del universo, y les voy a contar acá que hay un científico mexicano, Jacobo Greenberg, que desapareció el año 1994 misteriosamente desde su laboratorio. Nadie sabe qué pasó con él. Él estaba a punto de dar con unas teorías bastante interesantes que se llamaban el prototipo. A lo mejor ustedes lo pueden googlear después, ¿no? Él desaparece, incluso hoy día está abierto el informe de ellos, no ha sido cerrada la investigación, porque no se sabe, no hay respuesta para eso. Bueno, él habla de la latice. La latice como una red, como un campo neuronal del universo. Así como nosotros tenemos neuronas en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, entonces también hay una red neuronal en todo el universo, en los multiversos, en todo. Y él dice que cada pensamiento que nosotros generamos está vinculado a la red neuronal del universo. Por lo tanto, nosotros en cada instante de nuestros pensamientos, y ni siquiera todavía está hablando de acción, en nuestros pensamientos, en ese momento nosotros estamos modificando el universo. Mansa responsabilidad. Pero él no es el único. A partir de Jacobo Greenberg y simultáneamente hay muchos otros científicos que están hablando justamente de esto mismo. Como nosotros, sobre todo cuando se habla del mundo holográfico, que es algo que está muy de moda dentro de la física cuántica, de la física de la mecánica cuántica también. Está esto
de moda, hologramas, creaciones, etc. Este proceso creativo se produce por emisión y recepción electromagnética, como pueden ver ustedes ahí. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, eso que están viendo ustedes ahí, es justamente cómo nosotros vamos tejiendo estas redes. Entonces pueden ver ustedes, hay unas que están con colores bien encendidos y otras que están con negro, colores como más violentos, en fin, que va generando el proceso en la malla, ¿no? Vamos al siguiente y vemos acá, ¿no? Esta es una símil, este es traté de mostrarlo, ¿no? La red creativa humanidad. Así creo yo que nos podemos ver planetariamente con nuestras creaciones. Es muy importante que cuando llegamos ya a este estado de comprensión de cómo nos estamos moviendo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria y por ende en responsabilidad creadora, es saber que los eventos no vienen de fuera, sino que vienen de nosotros mismos. Es decir, cuando uno dice, bueno, pero lo que decía recién, viene un terremoto, viene un temblor fuerte, viene un huracán, esto no depende de mí, o sea, yo no lo he provocado, no puede ser. Sí, por encaje de frecuencia. Entre todos hemos colaborado a que por desconocimiento, por ignorancia de nosotros mismos, de no saber lo importante que es nuestra creación, nuestra manera de pensar, nuestra relación con los demás, nuestro estado de conexión con nuestro origen, cómo es de importante. Entonces, queda claro, los eventos no vienen de fuera, sino de nosotros mismos. Vivimos en medio de resultados. Vamos a ver, por ejemplo, lo vamos a ver en casos, primero, que yo sé que a todos nos interesan, los casos de las relaciones personales, ¿no? Cuando alguien nos hace un daño a nosotros, nos hace algo, ¿no? Nos molesta, en fin, nos ofende, cualquier cosa, nosotros enganchamos, sintonizamos en esa frecuencia. La misma onda en que me llegó, sintonizo y por lo tanto me farrié una oportunidad. Si yo logro mantenerme en este otro estado, no fingiendo, ojo, no tragándome la rabia, porque eso no vale, preferible sintonizar nomás, pero si yo logro este encendido y encajo en esta otra frecuencia, lo que pase alrededor, lo que me hagan no me va a hacer nada. Es más, yo tendría que decir, pobre, lo que le espera, porque es una baja frecuencia, por lo tanto va a sintonizar con lo que está en esa frecuencia en su vida. Yo no quiero eso para mí, así que por lo tanto no engancho. Soy egoísta, pero creo que es el único sentimiento egoísta positivo que tendría. ¿Ya? Es decir, no, pues yo me conozco a mí mismo, sé cómo funciona esto, sé quién soy, así que mejor me conecto y estoy ahí en lo mío. Yo quiero lo mejor, yo quiero para todos lo mejor y por lo tanto también para mí mismo. Esto de conocerse a sí mismo es muy importante. Ahora, cuando decimos vivimos medio del resultado, esta misma sala, el salón tremendo que tenemos acá, estos edificios que tenemos a la salida, la ropa que llevamos, las butacas en las cuales están sentados, todo lo que está pasando, la imagen que tenemos acá, son resultados de procesos creadores nuestros, como humanidad. Resultados. Y son resultados transitorios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podrán durar muchos años? Sí, algunos van a durar muchos años. Pero son transitorios. Todo es transitorio. ¿Pero qué? Nos movemos en medio del resultado. Entonces, ¿qué? Si son resultados, pueden ser cambiados. ¿O no? Un resultado puede ser cambiado, ¿por qué no? ¿Cómo? Ahí va la pregunta.
cómo cambiamos esos resultados. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Dice, solo desde un campo superior, como sería el campo electrónico, se pueden modificar los campos moleculares del campo atómico. ¿Qué quiere decir eso en términos más simples? Quiere decir que desde un campo de luz superior a este, nosotros podemos generar lo que se llama milagro, o sea, cambiar un resultado en otro. Entonces, esto se hizo en laboratorios en los años 60, por supuesto que muy poco nos enteramos de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que decían esos laboratorios? Cambiaron una silla en un paño. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un proceso de control molecular. Controles moleculares, moléculas, lo que determina en lo invisible un resultado visible, un resultado de densificación a la materia. Cuando uno quiere modificar los campos moleculares para producir un nuevo resultado, tiene que hacerlo desde un campo superior, un campo de luz, como en este caso campos electrónicos. Nosotros podemos cambiar resultados desde ese campo. Pero entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno tiene que estar conectado a ese campo. Tiene que conectarse a ese campo para que eso pueda ser. Ahí está, tal cual. Un ser conectado al campo electrónico cambia cualquier resultado dependiendo de los circuitos que encienda. Esto es un orden. Así como en el cosmos hay un orden cósmico, en nosotros también hay un ordenamiento. Es así como nosotros hemos generado los equipos de radio, los computadores, etcétera, que tienen circuitos y que funcionan bajo ciertas leyes y ciertas características, ¿no? Que este circuito es para esto, este otro para esto, este otro. Bueno, nosotros somos iguales. Este ser electrónico que somos está lleno de circuitos. Tiene los circuitos principales, el centro cardíaco, centro pineal, que son chip, centro cardíaco y chip pineal, son como los que gobiernan el proceso de creación, diríamos, uno por anclaje de la conexión y la otra por entrada a los campos de creación superior. Y aparte de eso tenemos otros chips que son importantes, y después tenemos los microchips, y esos microchips encienden el resto de los microchips de todo el equipo. Pero para eso primero tiene que ser encendido desde la conexión. Y aquí tenemos dos gráficos donde podemos ver en el gráfico que tienen ustedes allá hacia vuestra izquierda, podemos ver cómo nosotros funcionamos normalmente en nuestro proceso de creación acá. Funcionamos en ese estado, digamos, de barrera de frecuencia, como pueden ver ahí, y por lo tanto lo que recibimos como potencial desde la fuente generadora es solo un mínimo, un 10%. Por lo tanto, el proceso de creación viene muy de acá hacia acá, se transforma en un proceso como muy de acá. En el otro lado, hacia la derecha, tienen el programa activado. Cuando se quita la barrera de frecuencia, se produce el control, podríamos decir co-control del poder creador, anclado en el centro cardíaco del ser, y se enciende ese potencial produciendo un proceso co-creador, digamos, fuente-equipo, o podríamos decir padre-hijo, si lo vemos desde el punto de vista místico, si lo vemos desde el punto de vista ciencia, sería fuente-equipo, ¿no es cierto? Y empieza entonces el proceso de co-creación, que es donde ya se está creando desde el campo electrónico, del campo de la luz. Ese es uno de los principales procesos, que es la conexión. Y entonces llegamos al chip pineal y el circuito electrónico pineal pituitario. Y aquí es bien importante que nosotros podamos saber. No vamos a referirnos a la pineal a grosso modo, o sea, en detalle, sino solo a grosso modo, porque obviamente no es esto el seminario, sino que yo le quiero dar, digamos, hacer justamente lo del método vinculado a nuestras tareas. Entonces, por eso yo quiero no hablar tanto de los beneficios que puede tener la pineal o las características biológicas que tiene, sino que sencillamente hablar
como un circuito electrónico que se enciende solamente cuando primero está conectado el equipo a alta frecuencia. Igual que en la yoga, con la diferencia que en la yoga es el ser humano que va avanzando hacia su realización, y en esto nosotros tenemos en esta época la posibilidad de que sea la fuente generadora la que nos sostenga hacia esa, pero por supuesto por nuestra creación. Nos sostenga, digamos, en ese sentido. Por eso es necesario que uno, a través del proceso creador, quiera conectarse. Así como yo quiero construir tal cosa, yo quiero ir a pasear con tal persona, yo quiero ir a ver una película, yo quiero irme a dormir, yo quiero tomar un vaso de agua, etc. Yo quiero conectarme de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta que está en el centro del cerebro, obviamente, que es un circuito? Ahí lo pueden ustedes ver en las esferas amarillitas. Esas tres esferas amarillitas, el central es la pineal y en las dos que ven es el cuerpo pituitario. Esos son dos esferitas, en el fondo es uno solo, pero está estrangulado en el medio. Por eso aparecen como dos esferas. Entonces, ahí es donde se produce lo que se llama triangularización electrónica. O sea, se enciende en la triangularización electrónica pineal pituitario, y eso solamente se puede producir cuando el ser ha encendido primero su programa original, o sea, primero se ha elevado en el potencial, igual que el uso del 90% de la memoria del origen necesita esa elevación. Acá necesita estar en esa frecuencia para que salte el sello de memoria y entonces el centro pineal o el chip pineal pituitario se encienda y quede disponible. Que la diferencia con la estimulación es que es momentánea, con esto es disponible para siempre y con acceso a los campos de creación superior, a los campos de la recuperación de nuestra herencia, de nuestro modelo creador primigenio, donde entonces empezamos a crear en mayor perfección. Y ahí empezamos a transformarnos en seres felices, en seres que irradiamos, en seres que ayudamos solo por radiación y en silencio a quienes nos rodean. Y así vamos sembrando esta luz y tocando y elevando frecuencia en el entorno. Pasamos a este siguiente, donde está el triángulo luminoso, porque en este triángulo luminoso vamos a ver que a mí me da un poquito de lata a veces pensar que este triángulo ha sido tan vapuleado, se le ha adjudicado a una sociedad por ahí no muy luminosa, por error, porque obviamente ellos tienen una información, las sociedades secretas tienen una información, la sociedad, los grupos iniciáticos tienen una información. De hecho, este símbolo está en todas las grandes tradiciones iniciáticas y también espirituales, religiosas. De hecho, lo tiene el movimiento shostatiano, lo tiene el arte en la época del Renacimiento, también algunos en la época medieval incluso, ¿no? Está en Egipto, en los sacerdocios egipcios, está en la Polinesia, se han encontrado este mismo símbolo, y por supuesto en la India, que se conoce como el tercer ojo, ¿no es cierto? Y que por supuesto hay yogis que practican esto, y tenemos grandes maestros de yoga que han dado la muestra de cómo es posible el milagro continuo y todo lo que significa el control de campos moleculares. Y todo eso, aquí se me va a romper la tarima. Bueno, pero la verdad es que este símbolo es un símbolo de recuperación, del modelo original, recuperación del poder creador superior, del copoder creador superior, fuente, equipo, y que se traduce en un triángulo luminoso. ¿Por qué un triángulo luminoso? Porque cuando ustedes vieron en el slide anterior, estas tres bolitas, ¿no?, forman, al encenderse, como un chip
forman un triángulo electrónico, así como que se enciende. Por eso el triángulo es luminoso. Y el ojo al centro significa la visión total, superior, la visión total divina, donde no hay polos separados, donde la polaridad, digamos, campo electrónico, las polaridades no están separadas. Por eso, en este campo, donde existe el libre albedrío como lo conocemos, pasamos del polo positivo al polo negativo y todas sus variables, del negativo al positivo, etc. Para que exista el bien, existe el mal. Para que exista el mal, existe el bien. Para que exista el éxito, existe el fracaso. Existe el fracaso, existe el éxito. En el campo electrónico solo existe lo perfecto, porque los polos no están separados. El campo de luz no tiene sus polaridades separadas. Es ahí una gran clave. Entonces, pero ahora viene lo interesante que tiene que ver con qué rol, qué pasa en América que ha hecho que esto de la glándula pineal, primero, nazca el método en América. Antes de los 25 años, nadie hablaba de la pineal. Curiosamente, los primeros seminarios que yo hice, lo hice en Europa, antes de América Latina. ¿Por qué? No sé. Pero aquí, quien me abrió las puertas para hacer los seminarios en el departamento de extensión fue la Universidad Católica, curiosamente. Lo hice durante 3 periodos seguidos, entre medio en Europa y después, recién, en América Latina. Y ahí me quedé. Nunca más lo di en Europa, sino que solo en América Latina. Entonces, vamos a esta historia. Esto que ustedes ven ahí es una pieza encontrada al interior de una mina de oro, cuando estaban haciendo excavaciones. Encontraron esta especie de galería en Guayaquil, en Ecuador, donde encontraron una serie de piezas de lo más impresionantes. Y entre todas esas estaba esta piedra. Y esta piedra tiene características muy especiales. Si ustedes ven, tiene el ojo, tiene la pirámide, que vendría a ser el triángulo luminoso con el ojo al centro, y tiene una especie de muro de ladrillo, que si ustedes los cuentan son 13 peldaños. ¿Qué significa eso dentro del método? Significa que la frecuencia del campo atómico, si hablamos de Hertz, está entre 4 Hz, más bien diríamos 8, porque ya de 8 hacia abajo ya es muy bajo para nosotros, para resistirlo, en 8 Hz hasta 12 Hz. Y 13 Hz es estar sobre el campo atómico. O sea, es haber alcanzado un campo de luz. Por lo tanto, es una frecuencia que cuando nosotros conectamos podemos reconocer que es una frecuencia que se mueve más allá de 12 Hz. Entonces, aquí está indicando que para encender la cúspide, o sea, para llegar a esa cima del encendido de este triángulo con el ojo al centro, porque este ojo además es luminoso, cuando se pone con la luz especial se produce una suerte de colores en este ojo, ¿no? Es necesario salir de una cierta frecuencia y entrar a la frecuencia 13. Pasamos al siguiente porque, ya lo tienen ahí, ese está con luz ultravioleta. Sí, sigue ahí nomás porque quiero decir un poco más. Esta pieza hoy día está en la casa del museo de la Casa de los Habsburgo, a través de quien fue a ver todos estos hallazgos, que fue el curador de la Casa de los Habsburgo, Klaus Donner.
Y este señor es el que ha publicado incluso algunos de estos hallazgos, ahí ha hecho algunos videos al respecto y todo eso. Se encontraron varios otros artefactos muy avanzados para nuestro, como disco genético y toda una serie de cosas así. Bueno, pasamos ahora, ¿dónde está el que estábamos? El con luz, pasemos al siguiente. Ahí, cuando se da vuelta esto, se ven varias cosas curiosas. Aquí no se ve muy bien, pero todavía no pongan esa, por favor. Se ve algunas de las brillitos de la constelación de Orión, que están hechos del mismo material que tiene el ojo adelante, que vimos en el triángulo. Y aparecen unos signos, ahí en un lado, que todavía no lo pasan al otro. Esos signos llamaron a uno de los expertos, de los más importantes expertos lingüísticos, en lingüística, de lenguas madres, diríamos, ¿no? Para que fuera a ver cómo se podía traducir esto. Y sí, ahora podemos pasar al siguiente, y lo que se traduce es: el Hijo del Creador se manifiesta. Por lo tanto, si hacemos el resumen de solamente esta pieza encontrada en Guayaquil, ¿no? Podemos entender que quien se conecta, quien logra este proceso encendido a través de saliendo de la frecuencia atómica, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Hijo del Creador se manifiesta. Un proceso co-creador. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a hacer un primer ejercicio. Este primer ejercicio es bien simple. Lo vamos a hacer ya con una conexión, pero una conexión, porque al final va a estar la gran conexión, pero vamos a hacer una conexión que nos permita. ¿Cuál es la idea de este primer ejercicio? Que solamente sintamos nuestro poder creador en el sentido de cómo cualquier orden creativa que nosotros demos, aún sin estar conectados, nos va a catapultar a sentir algo distinto, que está en nuestra memoria. ¿Ya? No es la conexión todavía, es solamente para que experienciemos la sensación de cómo nosotros con nuestro proceso creador podemos manifestar en nuestro vehículo estos efectos, y que después con la conexión, por supuesto, se traduce en un efecto mucho más poderoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Podemos pasar al siguiente. No es ese, el anterior. Ese. Elevación de frecuencia 3. ¿Tenemos música por ahí o no? Ya. Esto es bien simple, ¿eh? Es una creación. Vamos a cerrar los ojos, sí, para podernos meter dentro de nosotros un poco. En cada inspiración que demos vamos a sentir esta conexión con nuestro origen, con lo superior en nosotros. Y en cada expiración sentimos cómo se proyecta a través del centro cardíaco, llenándonos a nosotros. Una respiración totalmente normal. Al inspirar sentimos esa conexión, al expirar sentimos esa expansión. Mantenemos este estado, la atención está en nuestro origen, en esto superior de lo que estamos alimentándonos en este momento. Y vamos a partir sintiendo la frecuencia normal de esta forma de existencia, que es, vamos a partir de 9. Vamos a sentir la frecuencia de 9 Hz en nosotros.
Damos la orden creadora de sentir 9 Hz. Es una frecuencia relativamente armónica, natural, no produce mucha diferencia con el estado en que está. Damos la orden de sentir la frecuencia de 10 Hz. Sensación. Damos la orden de elevar nuestra frecuencia a 11 Hz. Sensación. Mantengan siempre la conexión de la forma que se lo dije, sintiendo al inspirar están conectados y al expirar expandiendo. 12 Hz. Damos la orden de 12 Hz. Y vamos a 13 Hz. Sensación. Percepción. Poco a poco podemos volver de esta experiencia creadora o creativa con la orden de mantener el estado en unos 12 Hz para sentirnos comenzamos a regresar de la experiencia. ¿Estamos? ¿Algunos no quieren volver? Dice que fue sencillito. ¿Sintieron diferencias? ¿Algunas? Ya. ¿Ven? Y eso que no hemos hecho todavía la conexión. Es así nomás. Para que veamos cómo nosotros somos creadores y podemos generar eventos en nosotros, así como así. Ahora, el ideal es generarlo con una conexión bien hecha, para poder después hacer saltar el sello de la pineal, o el pineal pituitario, etc. Pero estos son pruebitas, vamos viendo esto de la frecuencia y relacionarlo a la importancia de estos hallazgos que hubo, ¿no? Y su relación con nuestro continente. Fíjense que pasando al siguiente slide, este es un petroglifo que se encontró también en esa misma zona. Aquí estamos viendo justamente lo que es la conexión. Lo que vemos acá es justamente ahí, un ser sentado que tiene en la mano un triángulo con un punto al centro. ¿Se fijan? Ya. Este ser tiene un tamaño mayor que los seres a los cuales está irradiando desde la frente. Está irradiando estos 3 seres que están como recibiendo esto, como, digamos, disponibles, como de alguna manera conectados con este ser que está irradiando, pero que a la vez este ser tiene algo que se abre
hacia arriba y recibiendo algo de algo luminoso que hay arriba. Claro, muchos dicen puede ser una nave extraterrestre. ¿Y por qué no también? De alta frecuencia, no sé. Pero también emula lo que es la conexión hacia el origen, o sea, la conexión del origen nuestro. O sea, está claramente hablando. Y también este petroglifo está en América. Sin contar que les pude haber traído una serie enorme de todos estos hallazgos y cosas que nos dejarían realmente, que a mí me dejaron con la boca abierta, por lo tanto creo que habría compartido eso con ustedes, pero como no es esto no es una conferencia, sino que más bien de otro tipo, sino la opinión, he hecho igual un acercamiento a lo que son nuestras culturas, muy someramente, para que podamos entender que nosotros somos herederos, además de una tremenda cultura y de una tremenda memoria ancestral americana. Vamos a ir por parte. Para cerrar esto de nuestro centro pineal desde esta perspectiva, ahí lo que vemos no es solo el correcto encendido de los circuitos de conexión permiten activar el equipo electrónico. Es tal cual. Y abrir definitivamente el sello del chip pineal pituitario y recuperar su vínculo con la perfección y los campos de creación superior. Entonces llegamos. ¿Por qué América? ¿Por qué América? ¿Quiénes somos nosotros? Fíjense que somos herederos de la memoria genética más poderosa de la Tierra. No es casual que estemos acá, en América. Todos los que vivimos en este continente paramos el dedo antes de venir y dijimos, yo voy, porque hay una tarea acá, que inicié con las profecías, pero que sigue con mucho. Primero que nada vamos a ver algo que está pasando desde hace mucho tiempo, esto para ser más exacto, se intensificó por ahí por el 2003, luego siguió el 2004 y el fines del 2004-2005 se produjo uno de cambio, digamos, movimiento del eje de la Tierra, de los más notorios, porque el eje de la Tierra hace tiempo que se estaba, digamos, de alguna manera inclinando, pero a raíz de los terremotos, o bien a raíz del cambio del eje de la Tierra se producen los terremotos, no lo sabemos, pero a través de los terremotos se fue modificando el cambio en el eje de la Tierra, alcanzando cifras increíbles, porque si bien se había hablado en los años 60, se había hablado en los años 50, cuando existía el Club de Roma original, que era el club que agrupaba, digamos que era una especie de tribunal de ciencia, que agrupaba a los sabios más destacados del planeta y que cautelaba las creaciones que hacía la gente, digamos, lo que fuera bueno para la humanidad y lo que no, lo que podría ser un riesgo, digamos, a nivel de experimentos o investigación, era guardado en caja, digamos, en caja de seguridad, por decirlo. Y en esa época, este Club de Roma, que hoy día está muy distinto, hoy día se le cuestionan bastantes cosas, pero en esa época ya sabían de este cambio que se iba a producir y que se iba a incrementar en esta época, el cambio en el eje de la Tierra, y que iba a cambiar, por supuesto, los polos también, se iba a producir un proceso curioso. Pero el tema fue que cuando se empezó a producir esto de manera notable, fue justamente a raíz del terremoto de Sumatra. Ahí se produce un cambio bastante grande que se incrementó, digamos, ya había un 23,5 grados de movimiento, de cambio, y llega a 26 grados más, ¿ya? O sea, se incrementa a 26 grados más. Esto que el slide que ustedes vieron es un slide de la NASA, no es un slide hecho por mí. Si lo pueden poner de nuevo.
Se ve ahí, esto se hizo en la época cuando fue el primer terremoto de Japón. Pero todavía no se había incrementado la medición de Japón a raíz del terremoto, con lo cual se incrementó. Y en esa época el Club de Roma, porque fui para otro lado, en la época del Club de Roma, en esa época decía que si moviera el ojo de la Tierra 1 milímetro, se iba a producir un proceso catastrófico por lo menos en 1/3 del planeta. Pues resulta que se ha movido al terremoto de Japón 11 centímetros. Esto es datos, no son elucubraciones. 11 centímetros. Y creo que debe haber sido más, pero ellos dicen 11 centímetros. Con el terremoto de Chile, posteriormente el otro terremoto de Japón, calculen ustedes cuánto más se ha modificado. Pero ¿por qué es tan importante esto para América? Porque desde los años 70 se habla del cambio de la radiación de los Himalayas a los Andes. Cuando se mueve el eje de la Tierra está tomando otra posición frente al Sol, frente al sistema planetario, frente al cosmos. Los rayos que recibe, ustedes saben que hay rayos cósmicos, de los cuales nosotros solo conocemos dos. Los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Pero hay muchos más. Bueno, estos rayos cósmicos, algunos de ellos, o todos de ellos, es como si hubiera una proyección que tocara tangencialmente el antenaje de los Himalayas, durante todo un proceso en el cual la responsabilidad creadora estaba en manos de los himalayicos, por decir, del Tíbet, de la India, digamos, del desierto de Gobi, de toda esa parte que tiene que ver con las cadenas himalayicas. Y la verdad es que tal vez por eso se guardó ahí la espiritualidad. Por eso ahí estaban los grandes maestros yogis, por eso ahí estaban también las enseñanzas, las técnicas y por supuesto quienes podían mantener el planeta estable. Es que hay una relación de responsabilidad de quienes habitan un lugar con los efectos de los procesos cósmicos. Y entonces eso se guardó ahí. Y en los años 50 más o menos empezó a producirse un fenómeno curioso y llegaron las disciplinas del Oriente acá. Empezaron a llegar algunos maestros, empezaron a preparar a gente, empezaron a llegar lamas, ¿no es cierto? Empezaron a pasar cosas aquí en Occidente y específicamente en América Latina y específicamente en lo que correspondía a todo el cordón andino. Entonces, estos rayos que tocaban, elevando a esta potencia que era esta especie de antenaje himaláyico, empezó a cambiarse y estos procesos, y también todo cambia en el cosmos, por supuesto, tampoco está fijo, empezaron a tocar los procesos, digamos, los antenajes de los Andes. Son los dos grandes cordones que son verdaderos antenajes planetarios con respecto a las influencias de los rayos cósmicos o de todo lo que venga procedente del exterior. Entonces, hoy día ese potencial energético está en los Andes. Y entonces, tal como pasó en los Himalayas, nos corresponde a nosotros cuidar el planeta, como lo cuidaron ellos. Si no hubiera sido por toda la labor que se realizó en toda esa época, nosotros como planeta estaríamos autodestruidos. Y esto no es exageración. Si uno se pone a estudiar realmente los procesos, se darían cuenta que gracias a esa frecuencia, esa alta frecuencia mantenida en esos lugares a través de sus habitantes, y pese a todos los disturbios que ocurrieron en este último tiempo, como cuando hubo guerra, cuando
China, ¿no es cierto?, con respecto al Tíbet, y pasan muchas cosas. Sin embargo, se había consolidado este evento que justo empieza a cambiar hacia los Andes. Quiero hablar un poquito de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón ha sido súper vapuleado, porque primero porque no descubrió América, obviamente, no lo descubrió, ya se había descubierto hace rato, pero él no vino a descubrir América, ni tampoco hizo todo el desastre que hicieron los que llegaron, los españoles que llegaron con él. Él era un ser que sabía exactamente a qué venía. Él pertenecía a una cofradía que se llamaba los Hijos de la Luz. Y el que llaman que su hermano y su hijo, que eran Bartolomé y Diego, eran miembros de esa cofradía, los Hijos de la Luz. De hecho, eso que ustedes ven ahí es la firma de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, la firma se decía, esto fue analizado por Salvador de Madariaga, quien dice que el verdadero significado de esto es el que lleva la luz de Oriente a Occidente. ¿Ya? Expo Ferox. Y el nombre de él no era el nombre de él. Hoy día, de hecho, esto está pero en una tremenda discusión en España, porque se lo están adjudicando los de la Casa de Aragón, otros se lo adjudican con los príncipes de Cataluña, etcétera, porque todos ahora quieren a Colón consigo, porque no era un navegante genovés, ni vivía en Génova, ni no tenía nada que ver, pero hoy día recién se está revelando eso. El nombre Cristóbal Colón significa Christophorus Columbus. Christophorus Columbus, la paloma que porta el Cristo. Ese era su nombre. Entonces, cuando él llega acá, él llega con una misión, no sé cuál sería la otra, pero esta era traer el máximo de mestizaje. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en la América, sobre todo América Latina, tenía que tener la reunión en nuestro código genético de todas las razas. ¿Y cuál era un crisol de raza? El crisol de raza en Europa era España, porque tenía el crisol de raza de todas las invasiones que tuvo España. Por lo tanto, cuando llegaba acá a mezclarse con nuestras raíces, con nuestros pueblos originarios, con nuestros ancestros, se crea un mestizaje donde aparece el código genético en la memoria más poderosa y más vasta de la Tierra. Y eso, lejos de ser algo que pudiera molestarnos, es un tremendo beneficio para nosotros, porque es un tema de activaciones. Se produce el mestizaje. Y yo quiero hablar de José Vasconcelos, que fue quien creó en México el Ministerio de Educación, un gran estadista y escritor, que él en su libro dice: llegaremos en América, antes que en otra parte del globo, a la creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica. En el fondo, desde nosotros sabemos la raza del amor, una sola en el planeta, la raza del amor, constituida por todas las razas. Nosotros tenemos esa memoria en nuestro código genético, tenemos la memoria del origen de acá y del origen en el 90% restante. De eso, este es el tesoro oculto de América, revelado en la glándula pineal, como ustedes pueden ver, nos pertenece. Somos nosotros quienes la tenemos que activar para poder crear en perfección. Y vamos ahora entonces, sí, a manifestar este tesoro oculto y vamos a hacer el ejercicio de conexión. ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio de conexión? Porque yo quiero que todos tengamos esta conexión, porque esto es lo que va a hacer que nosotros ayudemos primero a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestros semejantes, y de ahí a esta malla planetaria. Cuando dice yo puedo salvar al mundo, sí, cada uno de nosotros puede salvar al mundo, cada uno de nosotros, porque todos aportamos a esa malla planetaria. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? De conexión. No es la activación de la pineal, todavía. Es la conexión, que es lo que se necesita para cualquier tipo de activación interna que se requiera de cualquier chip que nosotros tengamos. ¿Estamos? Ya, vamos al ejercicio. Música, por favor.
Cerrando los ojos. Los pinealistas ya saben, así que ellos hacen solito el 1, 2, 3. Para quienes no lo son, sentimos una luz en el centro del cerebro y nos centramos en el centro cardíaco. Los pinealistas se conectan a través del 1, 2, 3 con la fuente generadora, de la manera que ya saben. Los no pinealistas llevan su intención creadora con el sentimiento más puro de aceptación hacia vuestra fuente generadora. La atención va a la fuente y permanece ahí. Nos estamos conectando a través de filamentos electrónicos que nos vinculan desde el centro cardíaco a la fuente o desde la fuente al centro cardíaco. La atención va a la fuente y permanece ahí. Estamos inspirando y expirando un fluido que viene de la fuente y que se ancla en el centro cardíaco. Este fluido, en cada inspiración, lo absorbemos y en cada expiración lo expandimos, expandiéndose primero en nosotros, encendiéndonos y siguiendo su expansión sin límites, sin elección ni obstrucción, hacia la totalidad, para fundirse en el uno y vuelto a ser absorbido a través de nuestra fuente generadora hacia el centro cardíaco. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. En cada inspiración intensificamos el sentimiento de aceptación y al expirar el sentimiento de expansión. El fluido que estamos inspirando es un fluido electrónico. El poder creador mayor del universo, llamado amor. Ese es la frecuencia amor, de la cual nosotros, en nuestro sentimiento, solo poseemos un 10%. Al estarlo inspirando, estamos llenándonos de ese potencial y por lo tanto se enciende nuestro equipo electrónico. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. Sensación. La atención siempre en la fuente. Sensación. Les voy a pedir que mientras mantienen esta conexión, abran los ojos, porque esto es lo que pueden hacer en cada momento de vuestra vida, cuando se levantan en la mañana, cuando hablan con los demás, cuando están en su trabajo, cuando tienen que ir a alguna reunión, sobre todo cuando hay eventos. Recuerden siempre, a través de esta conexión podemos generar cambios maravillosos en este planeta. Con los ojos abiertos sigamos manteniendo esto, para que nos familiaricemos que esta forma de vivir es la que debemos recuperar. Se puede mirar uno a otro, se puede reconocer. Esos son seres creadores. Ellos se imaginan